8 de la mañana con 37, 38 minutos. Ya está con nosotros Marco Vinicio Chávez Guerrero, director del ISTESAC, para platicar sobre la situación actual que se vive en el ISTESAC, ya que tiene un déficit actuarial. De acuerdo al último actuario que vino, bueno, Francisco Aguirre, ¿verdad? Que ya tiene muchos años como actuario del ISTESAC, tenemos un déficit de 40,000 millones de pesos, Marco. Así es, Pancho. Muchas Asusta. gracias. Pues mucho asusta. Pues muchas gracias, Pancho, por la oportunidad de venir aquí y saludarlos a todo tu auditorio. Decirte que efectivamente, de acuerdo a la evaluación actuarial con cifras al 31 de diciembre del 2019, nos da para 4 o 5 años más el instituto. Decirte que la situación actual, pues nos da el 2024, es el año de descapitalización del ISTESAC. Y bueno, ¿esto por qué ocurrió? ¿Por qué se disminuyó este periodo que se tenía contemplado a lo mejor para el 2030? Justamente porque no se racionalizó el gasto operativo que contemplaban los transitorios de la ley del 2015. El año pasado fue de más de 200 millones de pesos el gasto operativo en el instituto y este año va a ser mucho mayor debido a la pandemia. Decirte que el pasivo actuarial, o sea, lo que el ISTESAC tiene que pagar de aquí a que fallezca el último trabajador que se afilió, digo, hay que decirlo así porque es un sistema de pensiones, eso es de 63,000 millones de pesos. Y bueno, si a eso le agregamos que con el sistema actual y con la legislación vigente solamente vamos a recabar, pues las aportaciones futuras serán de 19,000 millones de pesos, justamente nos da un déficit actuarial de 44,000 millones de pesos. ¿Esto qué quiere decir? Que las 2/3 partes de los compromisos pensionarios del ISTESAC no están fondeados con el sistema actual y con la legislación vigente. ¿Esto por qué ocurrió? Pues hubo un crecimiento natural de jubilaciones, un alto costo de pensiones en curso de pago y bueno, hay una generación próxima a jubilar que son altos. Las inversiones también, hay que decirlo con todas sus letras, en las actividades empresariales no fueron rentables. Hay negocios por más de 15 años que no fueron rentables y no se castigó ni sancionó absolutamente a nadie. La reserva líquida está agotada y hay dificultades para convertir esa reserva técnica ante la situación económicamente actual. Decirte que de los 34 años anteriores se consideró al ISTESAC como una dependencia ejecutora del gasto. Jamás se comprendió que las cuotas y aportaciones deberían ser solo para dos cosas. Una, para el pago de obligaciones pensionarias, y dos, lo que realmente genera reservas, invertirlas para que generen rendimientos, pero rendimientos reales, no negocios deficitarios. Y bueno, toda la cuota y aportación hay que tener muy en cuenta que es un pasivo contingente que en determinado momento, ahorita que el trabajador me lo aporta, se va a requerir en un futuro, una vez que se vaya a jubilar. Entonces, por eso se debe de invertir, pagar primero las obligaciones y segundo, invertir de la mejor manera. Otras entregaron terrenos en lugar de dinero líquido al ISTESAC y los aceptaron. Si al ISTESAC le hubieran dado líquido, no tendríamos que vender absolutamente nada. Y bueno, hay un desorden administrativo señalado en las 109 observaciones de la auditoría. Decirte que es una auditoría inédita, participó un despacho externo y bueno, pues se auditaron más de 10 años del ejercicio del 2010 al 31 de enero del 2020. Y bueno, también comentar que no hay un sistema informático confiable e integral a 34 años de existencia del instituto que ayude a verificar la movilidad afiliatoria de los entes cotizantes cuando se dan de alta, cuando se dan de baja o cuando se actualizan sus salarios. El sistema que tenemos es de los años 80 y que opera bajo MC2 y que la verdad es que cada vez que se hace una consulta presenta una cifra diferente. Jamás se modernizó la institución. ¿Y esto por qué fue? Pues prácticamente porque se dedicaron solamente al inmovilismo y a la decadencia. Fueron las constantes durante estos 34 años de existencia del ISTESAC. Te pongo un ejemplo, en el Hotel Mesón de Jovito se requiere una caldera que me cuesta 200,000 pesos. Imagínate si nosotros no pagamos y no compramos esa caldera. Yo les digo a los trabajadores, se acaba el hotel, les digo a los trabajadores, o pago pensiones, o pago sueldos, o compro la caldera. Y dicen ellos, bueno, pues es que las dos cosas son importantes, efectivamente, pero nunca se previó que esto iba en decadencia si no se tomaban decisiones importantes. Los últimos 34 años, pues ha sido el inmovilismo, la decadencia y el derroche en algunos casos, lo que ha ido marcando al ISTESAC.
La ley del 2015 fue buena, Pancho, pero si no se hubiera hecho, ya hubiera colapsado el ISTESAC en este año. En ese sentido, es importante que la Auditoría Superior del Estado y la Función Pública deben pues acatar una responsabilidad importante en el sentido de que se deslinde los presuntos responsables. ¿Por qué? Porque te pongo un ejemplo. Supongamos que una persona va cruzando aquí la calle Colegio Militar y bueno, yo estoy del otro lado, veo que pasa una motocicleta y la arrolla. En ese sentido, pues si yo soy doctor, yo trato de buscar la manera de reanimarlo, de darle pues viabilidad y hacer que sane las heridas. Y bueno, pues ¿quién es el responsable de hacer que el que atropelló pague su hecho? Pues la autoridad competente. En este caso, a mí como director del ISTESAC me compete pues darle viabilidad, buscar opciones, buscar alternativas, corregir lo que se tenga que corregir derivado de las 109 observaciones, y justamente a la Auditoría Superior del Estado, a la Secretaría de la Función Pública, corresponde el deslinde de responsabilidades. Nosotros estamos abiertos a que cualquier asunto de investigación que ellos necesiten mayor información, pues las proporcionaremos. Nosotros queremos que realmente pues se haga lo que se tenga que hacer, y bueno, pues en este sentido los villanos de esta historia pues son todos aquellos que solaparon el inmovilismo y la decadencia y que no hicieron nada y que solo gastaron el dinero de los trabajadores, porque hay que decirlo con toda franqueza, el recurso del ISTESAC es recurso que aportaron los trabajadores para en un futuro tener una pensión. Y bueno, pues ahí hubo quienes creyeron que el ISTESAC era una dependencia ejecutora del gasto como cualquier otra. Es un pasivo contingente todo lo que llegaba al ISTESAC. Gobernadores para abajo. Pues para todos, yo creo que para todos. Estoy hablando de 34 años de inmovilismo y decadencia. Entonces, en ese sentido, tenemos que buscar la manera, si el ISTESAC se colapsa, Pancho, hay que tenerlo muy en cuenta, que Zacatecas es un estado que su economía depende del gasto público. Este año vamos a gastar por concepto de pensiones 1.140 millones de pesos, más el gasto operativo 1.300 millones de pesos. Si se colapsa el ISTESAC, ahorita el gasto de gobierno son de 2.500, 2.000 millones de pesos de inversión. Esos 2.000 de inversión van para carreteras, caminos, para salud, para todo. Entonces no puede ser posible que se destine dinero de los contribuyentes zacatecanos al pago de pensiones si el sistema de pensiones no se autocorrige y no lo hacemos sostenible. Por eso es importante ir al rescate del ISTESAC, y en ese sentido pues tenemos que actuar todos. Se colapsa el ISTESAC, se colapsan las finanzas de gobierno del Estado, se colapsa la economía. Cuando hablas de que se colapsa el ISTESAC, ¿desaparece el ISTESAC? Pues yo digo que no es tanto que se colapse, sino que el Estado tendrá que entrar al rescate. Pero, por ejemplo, un estado como el nuestro actualmente no tiene dinero. Exactamente. Por eso es importante. Tiene, manera de ayudar. No hay manera. Por eso el sistema se tiene que autocorregir y tenemos que buscar un sistema que sea sostenible. Te puedo decir, a lo mejor ahorita no podemos, ¿de dónde vamos a sacar esos 44,000 millones de pesos? Tampoco los estamos ocupando ahorita. Pero ¿eso qué quiere decir? Que el siguiente año vamos a tener un déficit y vamos a necesitar, este año ya tuvimos la aportación de gobierno al Estado de 200 millones que nos dio como adelanto de participaciones. El siguiente vamos a ocupar 300, el que sigue vamos a ocupar 400. Entonces se estaría descobijando otras actividades esenciales que tiene el gobierno para el pago de pensiones. Yo nomás me pongo a analizar, somos 1,5 millones de zacatecanos de acuerdo al último censo, y bueno, pues el Estado no puede estar pagando las pensiones de unos de 24,000 o en este caso 5,000 pensionados y desatender las obligaciones del 1,5 millones de zacatecanos. Oye, ¿y si se vende todo lo que tiene el ISTESAC? No alcanza. La reserva técnica del ISTESAC es de 2.400 millones de pesos y el pasivo pensionario es de 44,000. Te pongo un ejemplo, Pancho. Un trabajador aportó durante 30 años al ISTESAC 340,000 pesos. Este trabajador se jubiló en el 2012 y hay quienes, bueno, también aportan el 6% por el tema de jubilado. Este trabajador lo aportó, fueron 430,000. En total, el ISTESAC ha recibido 770,000 de este trabajador. Él se jubiló en el 2012 y del 2012 a la fecha, él ha recibido del ISTESAC 8,5 millones. En ese sentido, él tiene 59 años y bueno, pues vamos a esperar. Tú sabes, la esperanza de vida en este año es de 76.
tiende a aumentar. Entonces se pone y se torna muy complicado. El tema del ISTESAC, para su rescate, debemos de hacer conciencia todos los zacatecanos, tenemos que ir realmente los legisladores, los sindicatos, medios de comunicación, los mismos empresarios, porque tú sabes que si de por sí el gasto de inversión, aparte de que la economía está estatizada, o le compramos a gobierno, o le construimos a gobierno, o nos contratamos en algo en gobierno, o trabajamos en la universidad, entonces la economía depende mucho del gasto público. Si nosotros no hacemos nada, se colapsa, vuelvo al tema, colapsa el ISTESAC, colapsa el gobierno del Estado y colapsa la economía de Zacatecas. Por eso es importante hacer un pacto por el rescate y darle una viabilidad de futuro. Y más allá de colores, más allá de periodos gubernamentales, el ISTESAC debe ser un reto de Estado. Te voy a comentar, fíjate que en pasados días los legisladores pues han estado muy al pendiente del ISTESAC, así ocurrió en la postura de casi todos los diputados de las diferentes fracciones parlamentarias en el cuarto informe del gobernador Tello. Cuando fue la comparecencia del secretario general de gobierno también salió el ISTESAC, cuando fue el secretario de Finanzas también salió a relucir el tema del ISTESAC, y no dudo de que cuando vaya el secretario de Turismo también salga el tema de ISTESAC por el tema de los hoteles. Digo, cuando fue el secretario de Salud no dijeron nada de las farmacias, pero bueno, ahí sí nos escapamos un poquito. Yo de verdad felicito a los diputados por asumir esa responsabilidad de Estado y que seriamente se estén interesados en que le demos viabilidad al instituto. Yo aquí, pues yo quisiera que tuviéramos una reunión con el actuario para que él, que es el experto, nos pudiera decir y que en conjunto pudiéramos explorar alguna solución, y así que también los sindicatos participen y justamente pues los trabajadores tengan claro que este no es un asunto, que es un asunto de que se les ocurra o que el gobierno no quiera pagar, es un asunto de inviabilidad, es un asunto de imposibilidad, y acuérdate, Pancho, que ante la insolvencia se estrella el derecho. Entonces tenemos que buscar la manera de darle viabilidad a este sistema, de rescatarlo. Hay una parte política. Muchos trabajadores rechazan todo lo que estás diciendo, muchos trabajadores no quieren la reforma al ISTESAC. No sé si lo hagan porque estén defendiendo algún interés político o lo hagan porque no entienden esta parte. ¿Ya has hablado con ellos? Mira, sí me he reunido con muchos actores, con jubilados, con pensionados, con disidentes, sobre todo con quien tengo trato permanente, es con los propios sindicatos y las dirigencias formales. Y efectivamente, aquí es un asunto, o lo rescatamos o lo sepultamos. Así de fácil. Así de fácil. Entonces, aquí, de verdad, yo creo que... Espérame, ¿tú te vas en qué, un año? En menos de un año, el 11 si el gobernador me sigue conservando por acá, nos iremos el 11 de septiembre. Después? Porque yo considero negativos los cambios tan inmediatos de que dejes el ISTESAC, llegue otro, llegue apenas a enterarse, llegue apenas a empaparse, y el tiempo está encima. Fíjate, justamente por eso, Pancho, o lo rescatamos o lo sepultamos. Tenemos que tener pensiones garantizadas y pensiones dignas, porque el asunto y el reto del ISTESAC es un asunto de Estado en mayúsculas. Es un asunto que realmente no debemos esperar a quién gobierne en cada momento para que nuestros mayores puedan respirar aliviados, de que puedan tener una jubilación garantizada. Por eso es importante que vayamos a que las cosas queden propiamente establecidas en una legislación. Ahorita, como está la situación, las dos terceras partes se requiere para solventar los compromisos que tiene el instituto. Entonces, por eso es importante que vayamos a una legislación. Aquí no se trata de que si el gobierno 1 terminó este periodo, el problema está. Independientemente de quien llegue a gobernar el 12 de septiembre del 2021, el problema seguirá latente si no hacemos nada. Entonces, ahorita estamos hablando de que para el 2024, 2025, el ISTESAC colapsaría y bueno, pues la responsabilidad y la obligación es para el Estado, es para el patrón. En ese sentido, tenemos que hacer un análisis a profundidad entre todos y tenemos que devolver la tranquilidad a jubilados y pensionados. Tenemos que también darle esa certeza a los trabajadores activos que tenemos una expectativa de derecho para jubilarnos, saber que hay certeza de que lo que estamos aportando en el ISTESAC en algún momento nos va a retribuir con una jubilación o una pensión. Es importante también señalar, Pancho, que tengamos muy en cuenta que antigüedad no es lo mismo que vejez.
Primero, acuérdate, te pongo un ejemplo, una persona trabaja durante 30 años y se jubila, o empiezan a trabajar a los 20, se jubila a los 50 y aporta el 6%, porque así era en la ley del 86, el 6% de su sueldo durante 30 años y otros 30 se lleva el 100%. El mejor rendimiento que tú le quisieras poner a sus aportaciones, pues jamás daría los beneficios que ahora se llevan. Ahora, varios jubilados me dicen, es que nosotros no somos el problema. ¿Es legal? Sí, efectivamente es legal, pero también legalmente, digo con toda responsabilidad, legalmente están robando el recurso de los trabajadores en activo. Ahora, efectivamente, la responsabilidad no es de ellos porque es legal, así estaba la legislación, pero sí tenemos que tener muy en cuenta que ya jubilados ya tienen el derecho otorgado y que a ellos no se les va a mover más que lo que marque la ley. Si hay pensiones mal otorgadas, se tienen que corregir. Si hay prestaciones que no sean, que no están contempladas en la ley, pues claro que se tiene que discutir el asunto y a lo mejor no otorgarse. Todo depende de lo que acuerde la junta directiva. Pero también comentar que las generaciones actuales pues sí deben de trabajar más, Pancho, porque no es lo mismo, hay personas que están jubiladas y que tienen otro empleo. Entonces la seguridad social debiera existir justamente para cuando una persona ya no está en condiciones de trabajar. No puede haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Hay gente que sí necesita una pensión y no la tiene, porque la legislación no estaba adecuada. Ahora ya se tiene esta oportunidad, se modificó muchas cosas en la reforma del 2015, pero bueno, pues tenemos que entrarle al tema. Marco Vinicio, ¿hay algún sistema de pensiones que esté operando ahorita en el país exitoso y que pueda ser ejemplo para Zacatecas? Sí, por ejemplo te digo Guanajuato. Guanajuato empezó a hacer reformas desde el año 2000, por eso te digo que el inmovilismo y la decadencia nos trajeron a esto. En el año 2000 empezaron con reformas en Guanajuato, ya llevan como 7 reformas. Ellos tienen en su ley, que también nosotros lo tenemos en la ley del 15, que se tiene que revisar cada 4 años por lo menos para darle una modificación a la ley. ¿Por qué? Porque los últimos años ha habido un incremento sostenido en la esperanza de vida. Entonces, mientras sigue habiendo un incremento en la esperanza de vida, se tiene que modificar. Ahorita el pasivo actuarial, te digo, son de 63,000 millones de pesos, pero si la gente vive más para el próximo año, eso quiere decir que el pasivo actuarial va a aumentar. Entonces, en ese sentido, es importante que vayamos a hacer un análisis a profundidad y que revisemos lo que sí están haciendo bien otros estados. Aquí en Zacatecas solo llevamos una reforma y es importante que vayamos dándole viabilidad, analizándolo a profundidad. El rescate del ISTESAC es responsabilidad de todos. No podemos dejarlo a la deriva porque justamente como dices, aquí o estás del lado del rescate o estás del lado de la sepultura, porque si no hacemos nada, al rato no va a haber ni aguinaldos, ni jubilaciones, ni pensiones, ni nada para pagar en lo inmediato. ¿Qué tiempo tienes? 4 años o 5 a lo mucho. Para la reforma. No, perdón, yo me refiero a la vida del ISTESAC. No, pues yo creo que más bien aquí lo que tenemos que hacer es discutirlo con los diputados, asumir el tema, tenemos que verlo con el actuario, preparar un proyecto junto con los trabajadores, junto con los sindicatos y que en todos en conjunto pues vayamos a un proceso. Ojalá pudiera salir este mismo periodo, pero bueno, todo depende justamente de lo que marquen el calendario legislativo. Muy bien. ¿Por qué hay maestros pensionados con 60 o 70 mil pesos? Pues justamente porque es un buen ejemplo. Hay trabajadores que durante toda su vida cotizaron con un sueldo bajo y el último sueldo se fueron de supervisores o se fueron de algún tiempo estuvieron reservando algunas plazas para la gente, pues algunas veces para los amigos y que se pudieran jubilar con una mejor condición. Decirte que fue desventajoso para el ISTESAC porque durante mucho tiempo cotizaron con un sueldo bajo, con un sueldo muy bajo. Sí, o sea, también hay que decirlo, hubo mucho abuso. Hubo corrupción. Hubo corrupción. Y hay impunidad. Hasta ahorita sí ha habido. Hasta ahorita eso ha habido. Y entonces es importante pues que ya entremos a un esquema de un sueldo regulador de tal manera que permita equilibrar esas aportaciones, porque aportaste con un sueldo muy bajo el 6% y luego te llevas el triple del sueldo en el último semestre de tu etapa laboral y te jubilas con el último sueldo. La tasa de reemplazo del ISTESAC es mucho mayor, por ejemplo, a la del ISSSTE o a la del Seguro Social, que es del 30%. ¿Eso qué quiere decir? Pues que una vez que tú tienes tu sueldo en activo,
y que ya te lo reemplazan por un jubilado, pues en el ISTESAC se llevan hasta más del 100% porque sigue creciendo el sueldo y eso nunca estuvo fondeado con cuotas y aportaciones. En el caso, por ejemplo, del ISSSTE, la tasa de reemplazo es menor porque se cotiza con menos conceptos. Entonces necesitamos regular todo esto, Pancho, porque no va a alcanzar y bueno, se pone en riesgo las finanzas estatales, de por sí ya afectadas por la deuda y bueno, pues otro tema importante pues es el ISTESAC. Entonces no va a haber recurso para inversión y Zacatecas, tú lo sabes, es una economía que depende prácticamente del Estado. Si no lo hacemos de fondo, si no hacemos un análisis, decirte que incluso aunque vayamos a una eventual modificación a la ley por el rescate del ISTESAC, a lo mejor el déficit actuarial bajaría de 44,000 a lo mejor a 20,000. Eso no quiere decir que ya no va a haber reformas en un futuro. Va a tener que haber reformas, se va a tener que revisar. Por eso el sistema de pensiones de Guanajuato lo contempló en su ley, nosotros también, y aquí ya llevamos 5 años y no se ha revisado la legislación. Por eso es importante y yo felicito y reconozco la responsabilidad de Estado que están asumiendo los diputados en el que ellos en todo momento han querido discutir este tema. Nosotros estamos abiertos, me gustaría que el actuario lo recibieran al actuario, que les presentara el estudio actuarial, ver cómo está el ISTESAC, dónde está el déficit y cómo buscamos la manera de modificar pues algo de tal manera que nos dé viabilidad para el mediano largo plazo. Marco Benicio, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. No, al contrario, Pancho, muchas gracias a ti por darnos la oportunidad. Eso de los maestros, les recuerdo que pues fue un sexenio amarillo, cuando hubo más maestros que hicieron precisamente lo que estabas mencionando. Empezaron con poco sueldo, el último año le metieron todo y mira, hoy son los más beneficiados, los grillos son los más beneficiados. Marco, muchas gracias. Muchas gracias, Pancho, al contrario. Tere, vámonos, 9 de la mañana en punto. Tembloroso por descubrir que hoy... Esto fue Enlace, con la información, orientación y análisis del diario acontecer. Síguenos en el 91.5 de su frecuencia modulada, de lunes a viernes de 7:30 a 9 de la mañana. Francisco Esparza Acevedo, Cristina Velasco, Alonso Chávez, Eli Hernández y Raquel Oyaquindia en el bloque informativo de Grupo Plata Zacatecas. Dirección General Juan Enríquez Rivera.